Bendiciones para todos. Saluda a la persona que tiene presentar. La bienvenida. ¿Qué le parece si por un momento nos ponemos de pie? No sé, viene, pero bueno, ya se acabó el tiempo de estar de pie, ahora voy a sentar cómodamente. No. A ver, aquí está la persona que está a su lado y despiértate. Mírenlo a los ojos y dígale, no te pierdas esta palabra. En esta mañana quiero que de una manera especial nosotros tuvimos hacernos unos días, una vigilia de intercesión. Ahí estuvimos orando los unos por los otros, ¿verdad? Vamos a orar por una persona que usted tenga cerca. Busca una persona y vamos a orar por esa persona. En medio de nosotros hay necesidad. Levante la mano la persona que en este momento tiene una petición especial para Dios. Necesita algo. Levante su mano. Y ahora baje su mano. Ahora levante la mano el que no tiene nada que pedirle a Dios. Todos necesitamos algo, ¿verdad? Busque a una persona que no es la que tiene a su lado. Y usted va a orar por esa persona. Pero muévase del puesto, así no. Muévase del puesto y busque a alguien. No, vaya ya. A ver, ya, todo. No se quede ninguno. Y yo quiero. Entonces vamos a orar por esa persona o esas personas que responden de ella. Usted se va a olvidar de su oración porque va a tener alguien que está preocupado orando por la suya, pero usted se va a dedicar a orar por la de esa persona. Amén. Padre del cielo, te damos gracias en esta mañana por tu infinito amor, Señor, por tu misericordia que grande, Señor. Mira la petición de mis hermanos, Señor. Tú las conoces, mi Dios. Tú sabes lo que ellos necesitan. Tú conoces ese anhelo profundo del corazón. Que han venido pidiéndote a ti, Señor, esperando tu respuesta, oh Dios. Señor, ten misericordia de su vida. Mira la vida de mis hermanos que están conectados, Dios mío. Tú sabes de qué tienen necesidad. Tú sabes, Dios mío, lo que ellos padecen. Su oración más profunda, tú la conoces, oh Dios. Te pido en el nombre de Jesús que tú respondas a su oración. Mira los que están clamando por sanidad en esta hora, Señor, derrama una unción especial de sanidad sobre su vida, sobre su cuerpo. Mira aquel que necesita provisión tuya, Dios amado. Que seas tú sustentando sus vidas, oh Dios. Provee, Dios, abre fuentes, abre los cielos, bendición a Mira aquellos que están siendo atacados, oh Dios, que se han levantado enemigos, que les han enviado, Señor, que han dicho cosas en contra de ellos, Señor. Mira la aflicción de mis hermanos en el nombre de Jesús. Tú les haces justicia, porque tú eres un Dios de justicia, un Dios santo, un Dios bueno de gran manera. Padre, responde a su clamor y a su oración. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús.
Yo declaro que cada oración es resuelta, Señor, recibe respuesta tuya ahora, en el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre, Señor, aleluya, santo eres. Tú eres bueno, Señor. Tú eres maravilloso. Bendito eres, oh Dios. Aleluya, santo. Santo eres, Señor. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor. Qué hermoso que nosotros podamos orar los unos por los otros, ¿verdad? Y qué hermoso saber que hay alguien que está orando por ti, que se identifica con tu necesidad, con tu clamor y que ora por ti. Y quiero que sepas que no solamente en este momento, yo estoy seguro que en nuestras oraciones tenemos a nuestros hermanos. Amén. Así que cada vez que usted vaya a orar, a veces dice, no sé qué decirle al Señor, usted no sabe qué pedirle, usted pídale a un hermano. Pídale por alguien que usted conoce. Y ahí el Señor le va a ayudar. Quiero leer para ustedes en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, en el capítulo 11, el versículo 5. Eclesiastés 11:5. Dice la palabra. Ya lo tenemos. Amén. 11:5 dice Eclesiastés 11:5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Amén. Que Dios nos bendiga con su palabra. Este verso que aparece en el libro de Eclesiastés atribuido a Salomón nos muestra una gran realidad de nuestras vidas, y es la limitación que tenemos en el conocimiento. ¿Verdad? ¿Usted sabe cuál es el camino del viento? No. Ignoramos muchas cosas, pero asimila esa ignorancia en asuntos naturales con la ignorancia que tenemos sobre la obra de Dios. ¿Alguna vez usted ha dicho, no entiendo por qué me pasa esto? ¿Alguna vez lo ha dicho? ¿Alguna vez en tu oración le ha preguntado a Dios, por qué me pasa esto? Levanta su mano. ¿Alguna vez usted le ha dicho al Señor, esto es injusto, que pase esto? Levanta su mano. ¿Cierto? Hay cosas que Dios hace que nosotros no podemos entender. No entendemos y cuestionamos al Señor. Señor, ¿por qué pasa esto? En este año que el Señor nos ha regalado un lema maravilloso, ¿cuál es? Este es el año de dejar a Dios obrar. Cuando hemos hecho este recorrido, aprendiendo, intentando absorber o interiorizar lo que significa la fe. Y además, acabamos de pasar un ciclo donde hemos intentado soportar o darle una base a nuestra fe. Que usted y yo sepamos qué creemos y por qué creemos en eso. También nos sentimos con el compromiso de recordarle que la fe, además de ser simplemente lo que nos hace creer o confiar en Dios, es aquello que nos ayuda a esperar en Él. ¿Sí? Y es lo que nos ayuda a dejar a Dios actuar. Amén. ¿Por qué? Porque
Si no tenemos fe, nosotros vamos a intentar hacerlo a nuestra manera, creyendo, pensando que esa es la mejor manera. Así es. Resulta que este ciclo que iniciamos a partir de hoy es para que podamos entender esa frase, dejar a Dios actuar, pero decimos también, bueno, pero ¿cómo dejo a Dios actuar? ¿Cómo garantizo que Él sea quien actúe? ¿Cómo sé que no soy yo, sino que es el Señor? Ayer en la noche me preguntaba Génesis, mami, ¿cómo sabes si algo es una coincidencia o si es un milagro? Interesante. Entonces yo le dije a ella, ok, yo te voy a responder a través de una historia real, ¿verdad? Resulta, hija, que hace muchísimos años, casi 12 años más que tú nacieras, yo recibí una palabra que decía que iba a tener una hija. Y una hija, no era, vas a tener un hijo, no, no, es una hija. Y pasaba el tiempo y no tenía mi hija. Cuando tu papá y yo nos casamos, intentábamos y cada vez que pasaban los meses y no quedaba embarazada, me sentía triste, así que tomé la decisión un día de operar para que ya nadie me preguntara, bueno, ¿y cuándo van a tener? ¿Y hasta cuándo? Para no sentir que todos los meses me pasaba la voz. ¿Cierto? Yo fui al ginecólogo y le dije, yo me quiero operar. Además presentaba algunos inconvenientes. Entonces yo le dije, yo me quiero operar ya. Y con eso solucionaba uno pensando, con esto mato dos pájaros de un solo tiro. Pero resulta que me dieron, yo le decía a ella, me dieron la cita para el ginecólogo. Para ya organizar, yo los exámenes, ya le había visto los exámenes, me dijo, sí, estás apta para la operación. Tenía que ir por las órdenes para hacerme ya la orden de cirugía. Y resulta que yo trabajaba en una empresa que cuando llovía se anegaba todo el sector. Y ese día pegó un tremendo aguacero y yo no podía salir porque ni los carros llegaban ni yo podía movilizar. Y perdí la cita. En el intermedio entre esa cita que perdí y que me otorgaran la siguiente cita, quedé embarazada. Entonces yo le pregunto, ¿esa lluvia fue una coincidencia o fue un milagro? Milagro. Entonces ella me quedó mirando y me dice, una coincidencia. Y le digo yo, para todos fue una coincidencia, pero para mí fue un milagro. Amén. Y eso me hizo reafirmar el mensaje de hoy para nuestras vidas. Amén. Resulta que nosotros queremos entender lo que Dios está haciendo. Cuando nos enfrentamos con el hecho de que debemos esperar en Dios, que tenemos que confiar en Dios, que nuestra fe nos dice que Dios hace las cosas en el momento, no llega antes, no llega después, siempre escuchamos, Dios llega en el momento preciso, indicado. Resulta que yo me encuentro con algo que pasa en mi vida, y es que en ese transcurso de que llegue el tiempo perfecto de Dios, no entiendo qué está pasando. Diga conmigo, Dios no te entiende. ¿Alguna vez te has sentido eso? Así que dígale al Señor, Dios no te entiende. ¿Ves? En Eclesiastés que nos muestra esa obra de Dios que no podemos entender, esas cosas de Dios que no podemos entender, nos recuerda, dice,
ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Es decir, hay un obrar de Dios que tú y yo ignoramos. ¿Por qué oramos por una persona que queremos que se sane y muere? Ayer precisamente creo que la pregunta les surgió porque estábamos viéndonos la película Milagros del Cielo, ¿sí? Y decía, la niña sanó. A mí, pero ¿por qué permite que le duela tanto? ¿Por qué tiene que doler así? O sea, y yo le digo, eso no pasa, hija. Todos pensamos en eso. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y resulta que usted está orando por sanidad y pasa el tiempo y pasan los días, los meses, e incluso años y no sanan. Y le decimos al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? O lleva tiempo buscando empleo. Hay gente que lleva tiempo buscando empleo y le pide al Señor. Y quizás incluso hay gente que te dice, no sabía, de pronto quién sabe qué estás haciendo. Quizás hay algo malo de ti. O habrá otro que dice, no te preocupes, sigue ahí adelante, el Señor va a hacer algo. Pero nosotros, cuando estamos viviendo la situación, hay un momento en el cual decimos, Señor, no entiendo hasta cuándo voy a vivir esto. Pero hoy yo quiero recordarte que Dios siempre está actuando, siempre está obrando. Lo que sucede es que nosotros perdemos de vista que Dios obra no solo a través de cosas inmensas, grandes, o sea, cosas extraordinarias, la palabra, sino que Dios también obra en pequeñas cosas que nosotros no tenemos como un milagro. La lluvia ese día, quizás uno diga, bendita lluvia, ahora se me mojó la ropa. Yo creo que alguno allá, cuando usted está saliendo corriendo a buscar la ropa del patio, bueno, está lloviendo, bueno, así. Pero ese día, esa lluvia, quizás el Señor la mandó para mil cosas, pero para mí fue el instrumento de Dios, fue mi milagro. Amén. Dios obra, primero que todo, en lo natural. Diga conmigo en lo natural. Dios obra en lo sobrenatural. Pero repítalo, hombre. A ver, empecemos de nuevo. Dios obra en lo natural. Dios obra en lo sobrenatural. Dios obra en lo secreto. Dios obra en lo inimaginable. Ven, eso vamos a aprender hoy. Para que usted y yo entendamos que vale la pena dejar a Dios obrar. Amén. Dios obra en lo natural. Vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes 17. Desde el versículo 1 dice, one moment. 17, Primera de Reyes 17. Vamos a leer del 1 al 6. Amén. Dice, Elías predice la sequía. Entonces Elías Tispita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan
y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Resulta que usted dice, bueno, ¿cómo así que obró Dios ahí en lo natural? El Señor, después que viene Elías, se mete en tremendo lío porque él habló. Yo creo que nosotros compartimos eso en una ocasión, ¿recuerdan? Habló sin que nadie lo mandara a decir nada. Se metió el lío por boca de tomate, como diría una amiga mía. Sí, ¿alguna vez usted se ha metido en lío porque abre la boca? Haga así bien. Prudencia. Por eso la Escritura dice, tardos para hablar, tardos para hallarnos, prontos para oír. A veces hablamos de mal, bueno, y eso le pasó a ellos. Pero ya después metido en este lío, el Señor no lo iba a dejar embarcado, ¿verdad? Diga a la persona que está a su lado, Dios no te deja embarcar. Resulta que el Señor lo mandó a un arroyo, junto a un arroyo. El problema de comida estaba resuelto, los cuerpos le iban a dar. Pero Dios fue lo natural, lo mandó junto al arroyo porque él necesitaba tomar agua. Lo más importante era que él tuviera donde beber agua porque podía sostenerse durante ese tiempo. Y así obra el Señor muchas veces. Obra en lo natural. Esto que les contaba al comienzo, cómo obrar de Dios en lo natural. ¿Por qué? Porque Dios no, pero esa lluvia natural que regresó a las plantas naturales. Y Dios utiliza cosas naturales, cotidianas para bendecirlo, pero estamos desapercibidos de eso. O podemos confundirlo, como decía Génesis, con una coincidencia, con una casualidad. ¿Verdad? ¿Usted alguna vez ha dicho, fíjate, yo de casualidad iba pasando por ahí? La próxima vez que te voy a decir eso, dice, no, no fue casualidad. Dios permitió que pasara por ahí. Porque las casualidades es la coincidencia de la necesidad de alguien y la respuesta de Dios. Amén. Donde utiliza lo natural para darle respuesta. Cada vez que usted sienta que algo pasó por coincidencia, recuerde que tiene un Dios que utiliza lo natural. Nosotros esperamos cuando oramos por un enfermo que Dios haga un milagro de sanidad. Pero Dios tiene muchas formas de obrar, naturalmente. ¿Usted qué tiene que hacer? Vaya al médico. ¿Usted conoce gente que no le gusta ir al médico? Cuando se ve en el espejo. No, pero hay gente que sí le gusta ir al médico. Pero hay gente que no le gusta ir al médico, ¿verdad? Y nosotros debemos hacerlo natural, nos corresponde. Usted tiene que ir al médico. Usted no sabe si Dios va a utilizar. De pronto el Señor va a utilizar el tratamiento para traer sanidad a su vida. Aquí tenemos a nuestro hermano César, ¿verdad? ¿Cómo le fue en su operación? Tuvo que pasar un momento difícil. No fue fácil, ¿verdad? Pero mire, ya está como cuando ya le operen a otra, y ahora vamos corriendo por aquí la lista maratón, no sé. El Señor utiliza lo natural también. Usted, hasta para tomarse una pastilla, cuando tiene un dolor, tiene que tener fe. Porque hay gente que se toma la pastilla y no le pasa nada. Me tomé una pastilla y no me sirvió. Usted ha tenido un dolor de cabeza, se toma una pastilla y no le funciona. ¿Ve? Se hace el tratamiento y no funciona. Así que nosotros debemos entender
que Dios está obrando aún en lo natural. En medio de las cosas cotidianas, tenemos que aprender a ver a Dios obrando. ¿Sí? Pero también en ese mismo relato, Dios obra en lo sobrenatural. ¿Qué posibilidades hay de que un cuervo alimente a una persona y le traiga pan y le traiga carne? Sobre todo carne. En la mañana y en la tarde, en la noche. Bueno, 2 veces al día. No tenía que ir, mira, qué sabroso. Ella no tenía que salir tenía que seguir algo. No tenía que salir a mercar. Ya le venía la comida a través de un cuervo. Y Dios hace cosas así, sobrenaturales. Hay personas por las que hemos orado y ha desaparecido la enfermedad. Desaparece. No hay explicación alguna. No se sabe por qué. Ahí sí decimos nosotros, ahí sí nos queda fácil decir, eso fue un milagro. En la película que nos estábamos viendo anoche, esa que le digo de Milagros del Cielo, que es una historia de la vida real, ¿sí? En esa historia, pues Eugenio Derbez, que es el que hace como de médico, y cuando ya se sana la niña, que se sana de una manera sobrenatural, la mamá va donde él y le dice, ¿qué fue lo que pasó? O sea, no, ella, pues todo le salió bien. O sea, que está sana, se curó. Y él le decía, no te puedo decir que se curó porque esa enfermedad es incurable. Bueno, pero entonces dígame lo que sí me puede decir. Porque médicamente, él le dice, lo que le puedo decir es que médicamente es lo que se conoce como remisión espontánea. Es decir, el cuerpo se arregló sin explicación, espontáneamente. Lo que le puedo decir es, mi paciente mejoró y creo que no nos vamos a volver a ver. Dice en la película. Y muchas veces los médicos se encuentran con esa realidad de no poder explicar qué pasa. Nosotros conocemos de cerca un caso así. El médico dice, ¿cómo es posible que todavía realiza algunas funciones si su organismo no, con eso que tiene, no debería estar caminando siquiera? Amén. Incluso, nuestra hermana Gladys es una evidencia del poder de Dios. Amén. De que hay cosas que no tienen explicación. Pero Dios es infinitamente bueno y poderoso. Y Él obra en lo sobrenatural. No le dé miedo de pedirle a Dios algo que parezca una locura. El Señor, cuando estaba el pueblo de Israel en medio del desierto, proveyó pan del cielo. Y cuando quisieron comer carne, mandó codorniz. Y cuando hacía demasiado calor y se quejaron, les mandó un algodón. Y en la noche, pero está oscuro, Señor, entonces les mandó una columna de fuego. Pero, Señor, tenemos sed, le mandó agua de la roca. Porque así somos los seres humanos, ¿verdad? Siempre tenemos algo que pedir. Siempre tenemos algo que pedir. Dios empieza a obrar en lo sobrenatural con el pueblo de Israel, buscando reafirmar su fe. Y sin embargo, fue un pueblo duro de servir, dice la Escritura, que le costaba creer. Es más, yo me atrevo a decir que aquellos a quienes con los que Dios ha sido demasiado expresivo
en sus demostraciones de amor, muchas veces son los que menos buscan al Señor. Y Dios tiene misericordia con ellos. Y Dios los busca y les atraviesa todo tipo de señales. Y a veces ignoramos todo eso. No le damos valor a todo lo que Dios hace para buscarnos. Amén. Dios intenta a través de lo sobrenatural mostrar aquello que nosotros no vimos en lo natural. Pero si aprendemos a ver a Dios en la cotidianidad, no necesitamos esos hechos asombrosos para creer. Israel lo necesitaba porque era un pueblo duro de servicio. Y ahora, por su lado, aprenden a ver a Dios en el día a día. Amén. Si Dios hace milagros así sorprendentes, entonces sí creemos en Dios. Actuamos como Tomás. Señor, si no veo y yo meto el dedo en la llaga, entonces no voy a creer. ¿Cuántos santos Tomás hay aquí? Amén. Yo creo que no hay. ¿Ah? Sí. Amén. Bienaventurado el que creyó sin ver. Amén. Dice el Señor. Pero además de esto, Dios obra en lo secreto. Resulta que hay una historia en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, que habla sobre un rey de Siria, que él quería ir a la guerra contra Israel, ¿verdad? Segunda de Reyes 6, Segundo Reyes 6, sí, del 8 al 17. Resulta que este rey de Siria que quería ir contra Israel, le dice a su siervo, ¿sabe qué? Nosotros vamos a ir a tal lugar y ahí vamos a... Y vino el profeta del Señor y le dice, ve y a su siervo, ve y dile al rey de Israel que no pase por tal lugar, que no haga, porque allí lo van a emboscar, lo van a matar. Y resulta que cada vez que el rey de Siria intentaba o crear un plan, una estrategia, ya mandaba el profeta la información al rey, se le dañaban los planes. Entonces este rey dice, bueno, aquí hay un soplón. Aquí hay como que bien un infiltrado, aquí hay un infiltrado. Porque ¿cómo así que todo lo que yo hablo aquí lo saben allá? Entonces los siervos le dicen, no, eso no es lo que pasa. Lo que pasa es que ellos tienen un profeta, Eliseo. Y resulta que él es un profeta, es un siervo de Dios, y todo lo que tú hablas aquí, el Señor se lo revela. Y bueno, tráiganme a ese tipo. Tráiganme lo que lo voy a matar. Y resulta que van a buscar a Eliseo. Y cuando van a buscar a Eliseo, su pobre siervo está preocupado. Señor, ahí vienen, o sea, él dice, tienes que arrancar de aquí porque te vienen a matar, ¿verdad? Pero Eliseo con una calma, él le dice que él oró. Ahí dice, en el versículo 17, dice que Elías, ¿qué hizo? Oró. Eliseo, perdón. Y le dijo, te ruego, oh Jehová, que abras tus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de él. Diga conmigo, Dios obra en lo secreto. En lo secreto. Dios está obrando. Nosotros cantamos eso. Aunque no pueda ver, está sobrando. ¿Usted ha cantado eso? Uy, lo cantamos, se salen las lágrimas. Señor, aunque no pueda ver, está sobrando. Y uno, pero
¿Cuántos lo creemos de corazón? Cuando se está demorando la cosa. Y le decimos, siempre estás obrando. Esto es una realidad. Dios siempre está obrando. Pero a veces nos pasa lo mismo que el siervo de Eliseo, que no tenemos visión espiritual. Amén. Dígale a Dios, abre mis ojos espirituales. Para que podamos entender, ¿verdad? Lo que Él está haciendo. Para este siervo era un momento de pánico, de angustia, porque cuando tú no ves el respaldo de Dios, te angustia. Pero Eliseo, que estaba conectado con el Señor, imagínate si Dios lo tenía ahí de infiltrado, estaba en conexión con el Señor, él estaba tranquilo. Y si usted sigue leyendo, que le invito a leer, se da cuenta de que el Señor nos sacó en victoria de esa situación. Y Dios te va a sacar en victoria. Amén. Mira a la persona que está a su lado y dígale, Dios te va a dar la victoria. Amén. Quizás pasamos momentos difíciles. Quizás en este momento usted no ve. Así que su oración debe ser, Dios, abre mis ojos espirituales para que podamos ver lo que Él está haciendo en lo secreto. Dios es un Dios que cuando tú lo buscas en lo secreto, ¿Él qué hace? Se manifiesta en lo público. Dios es un Dios que le gusta trabajar muchas veces en el anonimato. Recuerdo, se me viene a la cabeza en este momento, el pasaje donde cuenta el camino a Emaús, que van con Jesús y comen con Jesús. Están con Jesús y cuando ya se vienen a dar cuenta, ya se fue el Señor. El Señor comió con ellos, anduvo con ellos, estaba con ellos y solo se dieron cuenta de que el Señor estaba allí cuando se los fue. ¿Verdad? A veces vemos al Señor así, ojalá. Creo que es Agustín el que dice que espera que le da miedo que el Señor pase y él no se dé cuenta porque le da miedo que no vuelva a pasar. Y así debe ser. Nosotros tenemos que estar apercibidos de cuando todo está pasando. Hay un poquito viejito cuando estábamos pelados que decía, ¿eso está pasando? Ah, sí se lo saben, a ver cómo dice. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando él pasa, todo se va la llega la alegría, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Ah, se lo sabe. Eso se está pasando por aquí. Dígale a la persona que se está pasando por aquí. Amén. Y cuando Él pasa, como lo cantamos, todo se transforma. Y Dios está obrando en medio de nosotros. Cuando usted está en su casa y está alabando al Señor, Él está pasando por ese lugar. Él está con usted. De verdad que nosotros debemos procurar que cuando Él pase, mire, no pase de largo, te hágale una morada en ese lugar. Hágale un lugar en su casa, en su mesa, en su vida, en su habitación. Porque cuando Él pasa, algo pasa. Amén. Algo sucede. Natural o sobrenatural o en lo secreto. Pero algo sucede. Porque nuestro Dios nunca se queda quieto. Amén. Y por último, Dios obra lo que. Yo estoy haciendo la evaluación. No. Inimaginable. No, imaginable no.
inimaginable. Lo que usted no se puede imaginar. Alguien que me vaya buscando Efesios capítulo 3, versículo 20. Dios obra en lo inimaginable. ¿Qué es lo inimaginable? Aquello que nosotros ni por la cabeza se nos ha pasado. ¿Qué dice Efesios 3:20? Amén. De lo que dice. Que Él, o sea, hay uno allá, que Él, que es poderoso para hacer las cosas como más abundante de lo que usted le está pidiendo a Dios de una manera, pero Dios piensa de otra manera. Por eso es que dice la Escritura que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y por eso es que nosotros deberíamos decirle, Señor, haz tu voluntad, no la mía. Porque nosotros no entendemos, no somos capaces de dimensionar lo que Dios quiere hacer, porque Dios quiere hacer las cosas más abundantemente. Ayer cuando estábamos compartiendo un discipulado que estamos haciendo aquí, veíamos esto. Nosotros tenemos un Dios que no lo podemos entender porque tenemos limitaciones humanas. Nuestra mente solamente puede discernir o entender aquello que se relaciona con vivencias que ya hemos tenido. Y el cerebro lo que no logra entender busca cómo hacerlo coincidir. ¿Sí? Él compensa lo que encuentra que no está así. Mire, uno dice, ¿por qué el loco no sabe que está loco? Usted no ha pensado, ¿será que a mí nada más se me ocurre esa cosa? El loco no sabe que está loco, ¿verdad? Su cerebro lo compensa. Él piensa que está bien, porque esa es una capacidad que Dios le dio a nuestro cerebro. Usted pasa por un lugar y no se da cuenta muchas veces del error, pero cuando le dicen, ay, sí, pero yo no había dado cuenta que eso estaba ahí. ¿Cierto? Porque nuestro cerebro intenta arreglar las cosas. Pero Dios no tiene un cerebro como el de nosotros, ni un pensamiento como el de nosotros, limitado. Yo les dije a ustedes hace un tiempo que precisamente yo le decía al Señor, yo tengo un tipo de sangre complicadito, una bendición. El Señor me prendió porque el Señor es tan maravilloso. El Señor me dio un tipo de sangre, eso es O negativo, que es un poco escaso. Y cuando tuve mi hijo mayor no me inmunizaron y eso es lo que garantiza que los anticuerpos no afecten el organismo. Y mi hijo mayor es positivo. Cuando nace Génesis, resulta que yo siempre le pedí al Señor que niña sea negativa para que no hubiese incompatibilidad sanguínea y no hubiera ningún problema. Porque en mi cabeza limitada, en mi cabeza, lo mejor era que ella fuera de la misma sangre que yo para que no hubiese ningún problema. Y eso le pedí al Señor. Mire, yo le pedí eso al Señor como los 7 meses. 7 meses pidiéndole a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, que sea negativo, que sea negativo, que sea negativo. La sangre, sí. No la niña, ella es positiva. Le pedía que fuera, de su situación fuera negativa. Creo que le dije, Rosy me dijo,
Pero porque le he dicho al Señor, porque quiere que tenga el mismo problema que tú. Nunca había pensado eso. ¿Verdad que sí? Ya decir. O sea, tú quieres que tenga el mismo problema que tú tienes. Porque no le pides que sea positiva y que yo haga un milagro. Ya no le va a pasar nada porque Dios te la dio. Estábamos en un grupo de crecimiento ese día cuando me dijo eso. Y le dije, tiene razón. Tiene razón. Pero mi temor no me dejaba ver el verdadero milagro. Pero siempre tú ahora. Perdón. Y resulta que me di cuenta que no sabía pedir y cambié la oración. Génesis es positiva. Y para la gloria del Señor no le pasó nada. Porque Dios obra de manera inimaginable. Amén. ¿Cuántos quieren ver a Dios obrar? Póngase de pie, vamos a orar.